Muy bien, en este video en el que ejemplificaremos la resolución de problemas utilizando funciones trigonométricas, veremos cuatro ejemplitos. Vamos a empezar con estos dos que son muy evidentes y prácticos. Tenemos aquí una estructura con esta banderita y lo que nos pide el problema, lo que debemos calcular es la altura del asta. En el ejemplo 1 debemos calcular la altura del asta. Entonces, paso 1, identifiquemos nuestros datos. Siempre será necesario empezar por identificar nuestros datos para que sepamos bien lo que sí tenemos, lo que conocemos y lo que queremos calcular. Entonces, nuestros datos serán 3, 2 conocidos y 1 desconocido. El ángulo A sabemos que mide 37 grados. Aquí a un ladito tenemos este cateto de 20 metros. Sabemos que es el cateto adyacente porque está más cerca del ángulo y además porque el cateto opuesto siempre está enfrente del ángulo. Entonces el cateto adyacente mide 20 metros y el cateto opuesto es justamente el que queremos calcular. El cateto opuesto es la altura del asta. Este fue el adyacente y este es el opuesto. Muy bien, ahora nos fijamos en nuestros datos: ángulo, cateto adyacente y cateto opuesto. Y una vez que tenemos bien claros estos datos, pensamos qué función trigonométrica contiene esos 3 datos. Pues nosotros ya sabemos que es la tangente. Tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Sustituimos los datos que ya conocemos. Tangente del ángulo de 37 grados es igual a cateto opuesto sobre el cateto adyacente que mide 20 metros. El cateto opuesto, nuestra incógnita, se encuentra arriba. Cuando nuestra incógnita se encuentra arriba, este 20 que está dividiendo simplemente pasa multiplicando. Entonces no habrá mayor problema. Nuestro despeje quedará así. Cateto opuesto es igual a 20 por la tangente de 37 grados. Buscamos en nuestras tablitas el valor de la tangente de 37 grados y nos encontramos con que es 0.754. 20 por 0.754 será igual a 15.08, que lo vamos a redondear a 15.1. Es todo. En esta parte terminamos nuestro proceso. La altura del asta, es importantísimo establecer el resultado, son 15.1 metros. Muy bien, vamos al siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo, lo que tenemos aquí es una torrecita de telecomunicaciones y queremos saber dos cosas. Queremos saber el valor de la altura de la torre y también queremos saber la longitud de este tirante, de acero que sostiene la torre. Entonces, bueno, pues lo que vamos a hacer antes que todo es establecer nuestros datos, ¿verdad? Como de costumbre. Yo aquí abajito voy a poner que mis datos son un ángulo. A ese ángulo vamos a seguirle llamando ángulo A. Por costumbre, por tradición, por comodidad, le llamamos que el ángulo A tiene un valor de 65 grados. Enfrente de nuestro ángulo nos encontramos con el cateto opuesto que sí conocemos y son 30 metros. Ahora vamos a calcular la hipotenusa primero, que es la longitud del tirante de acero. Ese es nuestro primer proceso. No conocemos esta altura, es lo que queremos calcular. Aquí haré una pequeña división. Bueno, al final lo hacemos. Observamos nuestros datos: ángulo, cateto opuesto e hipotenusa. Sabemos que la función seno del ángulo contiene estos 3 datos porque es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. Sustituimos los valores. Seno de 65 grados será igual al cateto opuesto que mide 30 metros sobre la hipotenusa que es desconocida. Ojo aquí porque cuando nuestra incógnita se encuentra abajo, necesitamos hacer un intercambio de valores y no vamos a hacer una simple multiplicación como arriba. La hipotenusa subirá y ocupará este espacio y mientras tanto el seno de 65 grados bajará y ocupará el puesto de la hipotenusa.
Entonces, pues vamos a ello. Nos quedaría nuestro despeje así. Hipotenusa igual a 30 metros entre seno de 65 grados. La hipotenusa subió, ocupó el lugar del numerador, en cambio el seno de 65 grados en un intercambio bajó y ocupó el lugar en donde se encontraba la hipotenusa. Esto siempre ocurrirá cuando mi incógnita esté en el denominador. Ahora sí, buscamos en nuestras tablas el valor del seno de 65 grados. El seno de 65 vale 0.906. Entonces nuestra división es 30 entre 0.906. Al resolver esa división obtenemos que el valor de la hipotenusa son 33.112. Vamos a redondear esto a 33.1 metros. Y es todo. Es todo. Hemos terminado con, vamos a llamarle el primer inciso de este problema. Separaré este proceso para poder calcular la altura de la torre de telecomunicaciones. Para la altura de la torre, ya aquí calculamos la hipotenusa, que es igual a 33.1. Y para la altura de la torre nos encontramos con que deberemos calcular el cateto adyacente. Ese es nuestro nuevo dato desconocido. Tenemos varias opciones entre las funciones trigonométricas aquí para calcular el cateto adyacente. En el coseno se encuentra el cateto adyacente y también en la tangente. Entonces vamos a utilizar el coseno. Coseno del ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Es decir, coseno de 65 grados es igual al cateto adyacente sobre 33.1. En este caso nuestra incógnita está arriba, por lo tanto, el proceso sí será una simple multiplicación, ¿verdad? Es decir, cateto adyacente será igual a 33.1 por el coseno de 65 grados. Vamos a buscar este valor en tablas. El coseno de 65 grados es 0.423 y 0.423 por 33.1 metros nos da 14.0013. A ver, aquí debo poner 0.423 y nuestro resultado al multiplicar estos dos números es 14.00. Lo dejamos en 14 metros. Es todo. Esta es la altura de la torrecita, es decir, el valor del cateto adyacente, ¿verdad? Ya saben que pueden pausar el video para rectificar cualquiera de los pasos vistos. Mientras tanto les comento que también podíamos haber utilizado el teorema de Pitágoras para calcular el cateto adyacente. Ya conocíamos el cateto opuesto, ya conocíamos la hipotenusa y con Pitágoras es suficiente conocer dos datos para calcular el tercer lado. Vamos a ver ahora un par de triángulos rectángulos de manera más abstracta. Esto quiere decir, a mí me van a dar simplemente un triángulo con ciertos datos y yo voy a calcular pues todo lo demás. Aquí estableceremos mi triangulito del que conozco dos cosas. De este triángulo conozco el ángulo A, 37 grados, el cateto opuesto A, 23, el cateto adyacente es desconocido, la hipotenusa desconocida, el ángulo B también desconocido y el ángulo C mayúscula pues también ya lo conocemos porque es el ángulo recto. Mi intención es precisamente tener todos los valores A,
BC, que son los tres lados, y A mayúscula, B mayúscula y C mayúscula, que son los tres ángulos. Bueno, empezamos por algo sencillito. Nuevamente, voy a establecer los datos que conozco. Mis datos conocidos son el ángulo A, 37 grados, y también conozco el cateto opuesto A, 23. 23 unidades, no importa si son metros, centímetros, son 23 unidades. Bueno, pues ahora sí, depende de qué quiero calcular. Si quiero calcular el cateto adyacente B, podría utilizar la tangente. Si quiero calcular la hipotenusa C, pues podría utilizar el seno. Vamos a calcular el cateto adyacente. Me voy a permitir, aquí a esta letra A minúscula, cambiarle el nombre para que nos quede clarísimo todo a cateto opuesto. Sabemos que A es el cateto opuesto, si nuestro ángulo de referencia es A. Y B sería el cateto adyacente, que es lo que vamos a calcular. Estos tres datos se encuentran en la tangente, ya lo sabemos bien, así es que vamos a utilizar nuevamente esta función. Tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Es decir, tangente de 37 grados es igual a 23 entre el cateto adyacente. Notemos que nuestra incógnita se encuentra abajo. Eso quiere decir que haremos un intercambio. El cateto adyacente sube, la tangente baja y queda así. Cateto adyacente igual a 23 sobre tangente de 37 grados. Buscaremos en nuestras tablas ese valor. Tangente de 37 grados. Y eso nos da 0.754. Entonces, al hacer la división obtenemos que el cateto adyacente, 23 entre 0.754, nos da 30.5. Es decir, ya tenemos el valor de B. Vamos poniendo nuestros valores. A, pues desde el principio sabíamos que vale 23. B, acabamos de descubrir que tiene el valor de 30.5. Y finalmente, no conocemos la hipotenusa todavía. Por otro lado, el ángulo A vale 37 grados. Y el ángulo B será facilísimo de descubrir, porque ya sabemos que como C vale 90 y como los tres tienen que sumar 180, entonces A más B juntos tienen que dar 90 grados. Aquí es donde puedo deducir mentalmente que el valor B mayúscula son 53 grados. Si yo sumo 37 más 53, obtengo los 90 grados que necesito, ¿verdad? Entonces ya quedó calculado B. Solo nos falta C. Y para eso podemos hacer varias cosas. C es la hipotenusa. Podemos utilizar el seno, podemos utilizar el coseno o podemos utilizar el teorema de Pitágoras. Vamos a utilizar el teorema de Pitágoras para irle perdiendo un poquito el miedo a esto. Y empezamos por la fórmula. La fórmula del teorema de Pitágoras es tan fácil como A cuadrada más B cuadrada es igual a C cuadrada. A ya sabemos que es 23, B 30.5 y no conocemos C. Elevamos al cuadrado. 23 por 23 es 529. 30.5 al cuadrado es 930.25. Hacemos esta suma y de una vez ya voy a poner primero la expresión C cuadrada. Nos da un total de 1459.25. El último pasito para resolver el teorema de Pitágoras es calcular la raíz. Esta potencia se aplica a la inversa y lo inverso de la potencia es la raíz. Así es que calculamos esta raíz cuadrada obteniendo 38.2.
0,01 y varias cosas más. Pero con que nos quedemos hasta aquí es más que suficiente, ¿sí? Es decir, el valor de C es igual a 38.2. Muy bien. Ahora vamos a ver el último ejemplo, pero conociendo dos lados. Nuestro triangulito final. Nuestro triangulito final es este. No conocemos el ángulo B, no conocemos el ángulo A. Sí conocemos la hipotenusa, sí conocemos el cateto B, no conocemos el cateto A. Y siempre conoceremos el ángulo recto, ¿verdad? Que es C. Entonces aquí ponemos todos los datos que quisiéramos conocer. A, B, C minúsculas. Que se entienda bien esta C. Y los ángulos A, B y C mayúsculas. Bueno, como conocemos dos valores, dos datos de los lados, vale la pena a lo mejor empezar calculando A minúscula, que es el cateto opuesto. Yo aquí me voy a atrever a empezar con Pitágoras. A cuadrada más B cuadrada es igual a C cuadrada. Ese es el valor de C, ese es el valor de B. Y A es el cateto opuesto del ángulo A. B opuesto de B, C opuesto de C. Entonces, A cuadrada más 21 al cuadrado debe ser igual a 29 al cuadrado. A cuadrada, 21 al cuadrado es 21 por 21, lo cual nos da 441. Y 29 por 29 serían 841. Vamos a ir despejando esta letra A, el 441 que está sumando, lo restamos de ambas partes y obtenemos 400. 400 tiene una raíz exacta, que es 20. Entonces ya vamos poniendo aquí que conocemos todos los lados. A acabamos de calcular que vale 20, B 21 y C 29. Centrémonos en los ángulos, aunque ya sabemos que el ángulo C es igual a 90 grados. Y de antemano consideramos que A más B van a ser igual a 90. Entonces con que calculemos un ángulo, el otro lo deduciremos sin mayor problema. Pues vamos a ello. Yo conozco las tres funciones trigonométricas. Aquí las voy a poner a un ladito. El seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno del ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente del ángulo es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Puedo usar cualquiera de estas tres funciones, la que más me guste, no importa cuál. Yo voy a utilizar la función coseno, que la he utilizado un poco en este desarrollo de procesos. Voy a utilizar la función coseno del ángulo A y vamos a descubrir el valor de A. Ya después deduciremos el valor de B. Elegí, insisto, coseno, pero pude haber elegido la que yo quisiera. El coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. El valor del cateto adyacente del ángulo A es 21, el que está aquí cerquita, adyacente a un lado. Y la hipotenusa, pues, es 29. 21 entre 29, al hacer la división, obtenemos 0.724 redondeando a 3 cifras. Este valor lo vamos a buscar en nuestras tablas. Vamos a buscar en la columna del coseno el valor más cercano al 0.724.
Yo ya estoy aquí buscando en la columna del coseno el valor más cercano a 724 y me encuentro con que es el 0.719, correspondiente a 44 grados. Coseno de 44 grados en mis tablas marca 0.719, que es el valor más cercano, vamos a decirle aproximado, a 724. Por lo tanto, con toda la libertad del mundo ya puedo establecer que mi ángulo A mide 44 grados. Y como ya sé que A más B mayúscula sumarán 90 grados, pues entonces B tendrá que medir 46 grados, porque efectivamente 44 más 46 me da 90 grados. Bueno, les dejo estos ejemplos muy semejantes a los ejercicios que puedan resolver en Classroom. Cualquier duda ya saben que me la pueden hacer llegar mediante WhatsApp. Saludos.